Vamos a marcar como comentario lo que hicimos en los vídeos anteriores para que no nos esté molestando mientras creamos ahora la estructura de nuestra web. En el momento en que lo tengamos que poner, lo desmarcaremos. Lo marco así como un comentario y empezamos ya a poner lo que va a ser nuestro logo. El objetivo es que se vea como en el ejemplo. Fíjate en una cosa. En este diseño, si recuerdas, el contenedor, lo que hacía era un layout de 960 píxeles máximo de ancho, a no ser que estuviéramos en la parte responsive. Entonces, lo que sería la parte del logo y lo que sería el contenedor que pusimos aquí con el Loremitsu, así como la zona del portafolios, está encasillada dentro de nuestros 960 píxeles. Recuerda que pusimos un width máximo de 960 píxeles y un margin 0 auto para que quedara centrado. En cambio, el footer ocupa todo el ancho de ventana y lo mismo sucede para el menú y para el slider. Para eso, lo que será la clase container la vamos a tener que utilizar en más de una ocasión. Empezamos entonces dentro del body con lo que va a ser nuestro header. Dentro del header va a tener que utilizar el container, porque si no, lo que sucedería si no hubiera el contenedor en 960 píxeles es que el logo se me iría siempre a la parte izquierda, más a la izquierda posible. Para evitar esto y hacer que quede aquí centrado dentro de mi layout, necesito aquí poner el container. Entonces, tip container. Esas abreviaciones que utilizo, recuerda que se utilizan con el plugin Embed de Sublime Text. Dentro del container, aquí le voy a poner mi imagen, que va a ser mi logo. Mi logo va a ser images /logo.jpg. Y ya le voy a decir logo. Con esto ya he insertado mi logo. Vamos a comprobarlo. Open in browser. Y efectivamente no lo encuentra porque no lo he copiado a la carpeta correspondiente. Con lo que he de poner mis imágenes dentro de esta carpeta. Así que lo cojo de la carpeta donde lo tengo, lo copio aquí y de este modo ya me debería de funcionar. Vamos a verlo. F5 y efectivamente ya tenemos la imagen. Con esto ya hemos puesto nuestro logo. El siguiente paso entonces va a ser ya crear nuestro menú de navegación responsive. Antes que nada, antes de pasar ya al siguiente apartado, vamos a comprobar que efectivamente el logo se mueva siempre con el resto de la web. Efectivamente lo voy haciendo pequeño y el logo se va apropiando al sitio donde tiene que estar. Si quisiera que el logo tuviera dimensiones más pequeñas cuando se hace responsive, simplemente los media queries de CSS3 haría que cogiera un tamaño inferior. Así, en el caso que quisiera que el logo, por ejemplo para un iPhone, sea más pequeño, me vendría a la zona de los media queries y donde tenemos menor que 430 píxeles, aquí le tendría que dar una clase o un ID, en este caso sería un ID igual a logo, si es que lo quisiera hacer, y aquí le diría logo y le daría el ancho que quisiera. Le puedo dar incluso en porcentajes, por ejemplo, le puedo decir, pues ocúpame solo un 80%. Lo vemos aquí, en la marcha, efectivamente se ha hecho más pequeño. Sí, fíjate que hay un espacio en que es fluido este logo. Hasta aquí llegamos a 480 píxeles. ¿Que lo veo demasiado grande? Le pongo un poco menos, ponemos 70%. Volvemos a venir aquí, refrescamos y vemos qué nos parece. Y efectivamente ahora el salto no es tan grande. Estos valores cuando es responsive, cuando lo hacemos fluido, es ir jugando y ir probando. Ahora mismo, al tener solo el logo, es absurdo perder el tiempo en ver el tamaño exacto que queremos, a no ser que tuviéramos ya una maqueta hecha con Photoshop. En este caso, como no tenemos una maqueta y simplemente estamos probando, esperamos a tener el resto de elementos para ver exactamente cómo nos va a gustar. Normalmente, cuando trabajamos para proyectos de clientes, vamos a hacer las maquetas, vamos a hacer todas las cosas necesarias, todo lo que vimos en el curso anterior
en el que hacíamos el análisis de objetivos, luego pasábamos por Balsamiq o cualquier otra herramienta de wireframing, seguidamente hacíamos el Photoshop y después de todo eso ya empezábamos a maquetar, no lo hacíamos directamente. El verdadero diseño web se hace así, pero la verdad es que en la práctica, en el día a día, como los presupuestos van tan justos, y sobre todo cuando trabajamos para nosotros mismos y no tenemos tiempo, muchas veces las cosas las hacemos así, sin tener mucho en cuenta el porcentaje tal, ir jugando sobre la marcha. Lo digo porque te lo vas a encontrar. Entonces, en este caso, aquí yo me he basado en el diseño que quiero crear y si te fijas en el original, diverso y va cambiando. Lo podemos ir poniendo como nos vaya apareciendo. Aquí en este caso estaría centrado. Lo importante es eso, que entendamos los conceptos y los apliquemos. En nuestro ejemplo, que sea el logo un 70% o un 80%, bueno, como es a título de aprender, poca relevancia tiene. Lo que tendríamos que hacer si estuviéramos en un proyecto real sería tener diferentes dispositivos y probarlo en todos ellos y ver cómo se ve. Y a partir de aquí, entonces decidir. Mientras no tenemos diferentes dispositivos, hay emuladores online que van como van un poco, pero bueno, hay muchos emuladores, y si no, el truco del almendruco es este de aquí, jugar con la ventana del navegador, ir haciéndole grande y haciéndola pequeña. Y de este modo vamos viendo cómo va quedando. Yo cuando diseñé la web de Creativa Esfera lo hice de esta manera. Iba jugando, iba viendo, y cuando ya tenía todo el layout hecho de toda la página, entonces me fui a un centro de Barcelona en el que te dejan gratis un montón de dispositivos móviles para ir probando y vi pues cómo se veían todos ellos, tomé mis notas y cuando llegué a casa solucioné los problemas que había. Porque incluso en el caso del responsive, si te dan las maquetas es que te tienen que dar las maquetas o tienes que hacer tú las maquetas de todas las vistas. Y aún así, en el diseño web fluido tienes que ir probando, ¿sí? Por lo que comentábamos de que cuando es fluido no hay un tamaño fijo. Pero bueno, si te lo tomas con buen humor, es sencillo, es fácil y es divertido. Ahora ya en el siguiente paso vamos a aprender a hacer este menú. Vamos a aprender ahora a crear nuestro menú responsive. Si te fijas, lo que es el menú, la zona azul, ocupa todo el ancho de ventana, de navegador, desde aquí hasta aquí. En cambio, lo que sería el menú propiamente dicho queda centrado. Es decir, el menú propiamente dicho va a estar dentro de lo que sería el contenedor, el container que estábamos utilizando, pero lo que sería la zona de navegación va a ocupar todo el ancho de ventana. Visto esto, vamos a empezar a maquetarlo. Venimos aquí a nuestra hoja de estilos, a nuestro archivo index.html y lo que necesitamos es la etiqueta nav de HTML. Como puede haber más de una zona de navegación dentro de nuestra web, en este caso no es el caso, pero en la vida real es muy habitual, lo que vamos a hacer es darle una ID para saber que se refiere al menú principal. Aquí he puesto un 2, cogimos en un segundo, ID menú. Con esto ya creo la estructura del menú. Recuerda del primer curso que cuando creamos un menú, lo que utilizamos es una lista desordenada. Luego, en el CSS ya le iremos dando formato. Aquí en el HTML necesitamos la lista UL y esta lista va a requerir varias clases. Por un lado, queremos que lo que se ha hecho anteriormente con el logo se borre. Es decir, si hay un float left, un float right o cualquier cosa, se borrará. En este caso no lo estamos aplicando, pero como en el caso real de la vida lo vamos a necesitar porque van a haber float left y float right si hay un logo y unos iconos o cualquier otra cosa, lo que vamos a poner es un clear fits. La clase clear fits es una clase que se define en muchas ocasiones, que vamos a poner aquí, que lo que decimos es que clear fits limpie todos los floats. Clear. Bueno. De modo que si en lugar de solo haber tenido el logo, hubiéramos tenido el lado izquierdo el logo con un float left y a la zona derecha unos iconos con un float right, como veíamos en el curso anterior o como vemos en muchísimas webs reales, aquí habríamos que aplicar esta clase clear fits. Pero por otro lado también queremos aplicar la clase container. Vamos a aplicar dos clases a esta etiqueta. ¿Cómo lo hacemos? Para aplicar dos clases a una misma etiqueta, simplemente ponemos separación y escribimos container.
Lo siguiente será incluir los elementos del menú. En este caso escribo un li y aquí vamos a poner una zona de navegación. Cuando no tenemos dónde van las cosas, en el prototipo, en la preproducción, lo que utilizamos es almohadilla. De este modo no va a ningún sitio. Cuando haces clic, simplemente en la URL se añade esta almohadilla. Vamos a poner inicio, siguiente elemento, li, a, lo mismo, almohadilla, y lo que voy a hacer para ir un poco más rápido, me voy a copiar esto y así iremos más rápido. Bien, aquí voy a poner servicios, siguiente punto, vosotros, siguiente punto va a ser diseño, aquí tenemos blog y finalmente contacto. Con esto hemos creado la estructura básica de nuestro menú en el HTML. Aún así, aquí nos va a faltar algo más que es para que funcione cuando se hace responsive. Veámoslo. Si te fijas, cuando se hace responsive, en esta vista todavía no, pero cuando se hace más pequeño, de golpe el menú desaparece y aquí aparece menú, junto con un icono. Para que esta palabra menú aparezca, lo tenemos que poner aquí. Lo veremos después cómo lo programamos, pero de momento aquí lo que vamos a añadir va a ser ahref sin un enlace id igual a punto. Para que esto funcione veremos que necesitamos JavaScript. Simplemente insertaremos un archivo JavaScript, le pondremos una serie de comandos y con eso cuando hagamos clic en menú, pull lo que significa es que se despliega. Es el desplegable y cuando lo hace clic se va este menú. Lo vemos aquí. Hago clic en menú, aparece el menú, vuelvo a hacer clic y desaparece el menú. En el siguiente vídeo ya vamos a ver el código CSS de este menú.